Volvemos al aire en Neuquén.ar y estamos ya en piso, recibiendo la visita que gentilmente nos aceptó, la invitación que gentilmente nos aceptó el diputado Guillermo Monzani. Diputado, gracias por estar acá. ¿Cómo No, estás? buenos días, Santiago. Gracias a vos por la invitación. Bueno, en realidad hay dos temas que los vamos a tocar a los dos porque los dos son interesantes. Uno es el presupuesto, del cual después en todo caso hablamos, pero lo de ayer de los allanamientos en la legislatura, en la casa del hermano de la vicegobernadora y en la casa de las leyes, por supuesto es el tema del momento y que despierta la expectativa de mucha gente. ¿Cómo vivieron ese proceso? ¿Qué lectura haces de lo que está ocurriendo? El, a ver, la primera sensación que tuvimos, la mayoría, te digo, no voy a hablar por todos porque Ujú. obviamente no, Pero han conversado claro, informalmente no puedo también, hacer ¿no? esa lectura, pero primero sorpresa, digamos, Claro. ¿no? Sorpresa te digo porque por factores que habían sucedido la noche anterior, la noche anterior, digo, el viernes por la madrugada, Sí, porque se aprobó los presupuestos legislativo, judicial claro, que estuvieron hasta y tarde provincial en sesionando. forma particular. La Ujú. sesión terminó cerca de entre 1:30 y 2 menos cuarto de la mañana, entonces vos llegás a tu casa y descansás, digamos, el viernes nos tomó a todos Ujú. Claro, que de encima fue a sorpresa. primera hora del viernes, Claro, ¿no? nos tomó a todos de sorpresa porque, bueno, ya es el viernes ya no hay comisiones en la Ujú. legislatura, Claro. en fin. Eh, es lo primero la primera sensación que muchos tuvimos. Después el tema institucional, ¿no? Ujú. Que es lo que uno mira en esto, amén de las personas que estén o no involucradas, porque yo no puedo hacer una apreciación del tema específico Claro, hay una llamado presunción de de una inocencia, claro, exactamente, el un problema, qué derecho a la... pasó, que Sí. se dice en los medios los movimientos de los fondos, no tengo elementos como para decir sí no, o no a estas Ujú. cuestiones. Pero la cuestión institucional, que es la que se pone en lupa, la que se pone en riesgo. Claro. Entonces, eso sí que es lo que nos preocupa y que creo que nos vamos a tener que ocupar del tema institucional. Ayer estuvieron en una reunión con el jefe de gabinete en la Casa de Gobierno, Es después de los hechos, ¿no? exactamente porque, bueno, uno se fue anoticiando, un diputado llamó a otro, el otro llamó a otro, y bueno, nos Ujú. juntamos un grupo de diputados y tuvimos una charla, digamos, digamos, no, una charla El gabinete con el USET, jefe sí. de gabinete UCET y transmitimos que las inquietudes y bueno, un poco nos transmitió que se están siguiendo todos los procedimientos. El Ejecutivo, obviamente, Ujú. es una cuestión de la justicia que está siguiendo los procedimientos habituales, como en cualquier de este tipo de caso, y que Ujú. el Ejecutivo no iba a interferir en nada, sino ayudar. Claro, porque al tratarse de una presunta defraudación al Estado, es el propio Estado el que tiene que ir, encargarse de defenderse, ¿no? O en todo caso, hasta de ponerse como querellante Sí, en este caso no sé si fue el Estado en sí, sino la alerta que emitió esto fue el- las autoridades del Banco del banco y Provincia. la fiscalía actuó en consecuencia. Exactamente, y a través de la UIF. Ujú. Cuando vos sos una persona políticamente expuesta, como el caso que me sucede, Ujú. vos cualquier tipo de movimientos que sean anormales a tus ingresos los tenés que justificar. Claro. Vendiste una propiedad, por ejemplo. Entonces, o vendiste un vehículo, tenés que ir con los elementos que acrediten que vos vendiste esa propiedad o ese vehículo y te ingresaron esos fondos que son anormales. Bueno, Ujú. ese tipo de justificaciones es constante todo el tiempo, lo tenemos nosotros, o cualquier movimiento que no tengas alguna procedencia cierta del dinero. Nosotros hace años que estamos sometidos a ese tipo de control, lo cual me parece Está bien bueno. y correcto, y uno tiene que ir a hacer los descargos con la documentación Y, al banco. y está bueno
que la política discuta de corrupción, ¿no? Porque, bueno, fueron muchos años en la Argentina, siempre estuvo el tema de corrupción dando vueltas, pero que así sea, que toque a alguien que está en una posición de poder, el tema por lo menos se investigue y se discuta, ¿no? Sí, obviamente creo que la sociedad a lo largo de todos estos años ha hecho Ha un tomado una grito, actitud, claro. un grito fuerte con todo este tipo de hechos y procederes. Entonces, bueno, me parece que es un signo bueno que se activen los mecanismos que Ujú. se tengan que activar, judiciales e institucionales, y bueno, se dé una resolución a este tema. Está bien, porque en el fondo está la plata de los neuquinos. O sea, Obviamente, más allá de la lectura política institucional, está la guita de todos, ¿no? Ahí. Obviamente, Bien. obviamente, y tenemos que ser, con eso siempre digo, muy cuidadosos, y hay muchos organismos de control. Fíjate vos, yo siempre lo digo, vos yo cada vez que quería contratar una obra en la municipalidad tenía primero la auditoría, Sí, vos me bien lo acuerdo que sabías, Pechi se... auditoría Sí, para la confección de los pliegos, sí, auditoría después para la licitación, después tenés la sindicatura municipal y después teníamos el Tribunal de Cuentas. sí, Fíjate si había, fíjate me si acuerdo. Me había, acuerdo los enojos de Pechi cuando le decían que no había controles suficientes. claro, nosotros teníamos los controles online Sí, prácticamente en el momento que se estaban ocurriendo, después los teníamos, eh, eh, después que pasaron, la sindicatura teníamos un sí. primer momento y después en el tiempo un poco más largo los tribunales de Los cuentas tribunales de cuentas de la provincia de que la provincia. revisaban, que eran de Exactamente, signos políticos diferentes, digamos, ¿no? exactamente, exactamente. Eh, bueno, la buena noticia es que el presupuesto, los tres presupuestos quedaron aprobados. Digo, algo que quedó en el, tal vez no se relevó tanto porque inmediatamente ocurrió todo esto, pero ¿estás conforme con los presupuestos que aprobaron? Mirá, en primera medida te digo que sí, ¿no? Yo incluso lo decía en la locución en la Cámara, sobre todo el presupuesto provincial, que es el que más nos interesa a todos los neuquinos, primero por el volumen, ¿no? Sí, Fíjate vos que el presupuesto de la legislatura es el 0,1%, 0,1% del presupuesto provincial, y el de la legislatura debe andar el 1 y pico por el ciento. de la Es decir, justicia es el de el la, 0,1 y el de no, la el ley. 0,1 es el de la Ah, legislatura. y la justicia Y la uno y pico. uno y Sí, uno y pico o dos, no recuerdo, pero son comparado con el presupuesto municipal, perdón, con el presupuesto provincial son es nada. mínimos. Y en la locución que hacía en la Cámara, digamos, le apliqué el FODA, ¿no es cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y Te amenazas, ¿no? escuché ayer en la... Sí. Y yo lo decía, la fortaleza es el número, Ujú. porque vos cuando hablas de 5,8 billones, si quieren, para la audiencia lo transformamos en millones de dólares, 5.800 millones de dólares, Sí, estás hablando de que ese presupuesto per cápita, es decir, dividido los habitantes que tiene la provincia, es el más alto del país. es mucha plata. Es el más alto del país. Esto significa por habitante, llevándolo nuevamente a dólares, 8.200, 8.300 dólares por habitante. Ujú. Le sigue en Tierra del Fuego con 7.000. Otrora, ¿te acordás? Los presupuestos de Tierra del Fuego eran muchísimo más altos per cápita. Sí. eh, y después, bastante más lejos, la provincia de Buenos Aires con 32 billones de Ujú. pesos o 32 mil millones de dólares, dividido los habitantes, 17 millones de habitantes, te da 2 millones y pico de pesos. Córdoba con 3 millones, Santa Fe con 3 millones, Santa Fe con 2 millones, el noroeste entre 1 y 2 millones, el noreste también en la misma proporción, Cava con 3 y pico de millones. Es decir, estamos duplicando Ujú. a los distritos más fuertes Ah, de es nuestro una país. locura de presupuesto, Entonces, digamos. Sí, esa es la fortaleza, el número. sí. La oportunidad que yo decía, tenemos una oportunidad bárbara los neuquinos de transformar brutalmente nuestra provincia, Ujú. pero en serio, Sí, transformarla con todo lo que nos falta. Muchas veces lo he escuchado decía el gobernador que estamos con un déficit de 4.000 millones de dólares. Yo creo que se quedó corto en ujú. esa En apreciación materia de de infraestructura. infraestructura, creo Ujú. que es un poco más. Entonces, tenés el desafío enorme de transformar nuestra provincia. La debilidad es hacer. Es Claro. decir,
la capacidad de hacer, porque cuando vos tenés una maquinaria aceitada, digamos, en el sistema de contrataciones, como que eso sí, inteligentemente el intendente Gaido lo aprovechó, esa Ujú. maquinaria que nosotros Para darle teníamos dinamismo a la ejecución. para darle dinamismo a la ejecución, entonces seguís con esa continuidad. Ahora cuando hace mucho que no haces obra pública, lo haces a cuenta gota y de golpe le metes un envión de $1.000 millones para ejecutar, Ujú. esa es una debilidad, digamos, ¿no? Es decir, ejecutar Claro. en sí ese presupuesto no es fácil. Claro, hay que hacer los proyectos ejecutivos, las Proyecto ejecutivo, la licitaciones. licitación, las contrataciones, que nadie te impugne, digamos, el camino es largo. Ujú. Y para que pongas en movimiento toda esa rueda, porque una vez que pusiste la rueda en Claro, después ya movimiento, camina, ya sí. camina. Pero mover la rueda no es Ujú. fácil y mantenerla en el tiempo. Y la amenaza de siempre que le veo al presupuesto es que por algún factor exógeno, donde Sí. hoy las regalías prácticamente te representan casi el 50% de los ingresos provinciales, por algún Allá, factor claro. exógeno diga, bueno, alguien descubrió una energía alternativa o no Claro. hay abundancia de los recursos que tenemos. Sí, sí, o un conflicto eh, bélico no, determinado. bueno, ese Ese nos conflicto, hizo bien entre comillas, porque no. ese al final, digamos, a Sí, los efectos de la regalía te puede llegar a ayudar. Pero digo, ese es el análisis que un poco que hacía bien. de nuestro presupuesto provincial. Bueno, hay una frase que a mí me gusta que dice, los mayores errores se cometen en la abundancia. Un poco, digo, tomar decisiones en la abundancia es más difícil porque las alternativas son muchas, entonces se pueden elegir distintos caminos, distintos cuando la escasez, que es la única Claro, alternativa que tenés, bueno, exactamente. cortemos los gastos y ya vemos cómo arreglamos, cómo podemos. Ahora hay que tomar decisiones estratégicas de para dónde va Neuquén. No solo Neuquén es vaca muerta. Bueno, el gobernador habla de Neuquén post vaca muerta. Pues claro, Bueno, eso tenemos que pensar, en ujú, el post vaca muerta, es decir, pero para eso tenemos que dejar, yo siempre me imagino y sueño con que Neuquén sea la provincia líder en infraestructura. ujú, Eso es lo que nos va a quedar. Si logramos hacer eso, vamos a seguir teniendo un futuro inmejorable los neuquinos. Es decir, pero tenemos que apuntar todas nuestros cañones a ese desarrollo, el desarrollo que todos queremos, que cuando vayamos al norte disfrutemos del paisaje y no volvamos con nuestro tren delantero roto, ujú, o que lo hayamos disfrutar, o que si te querés ir al norte, al centro, al sur, que tengas buen alojamiento, que tengas buena conectividad, que claro. tengas todos los servicios. Porque eso, yo siempre me has escuchado mucho, el tema de conectividad es tan elemental, es como la aorta de Ujú. nuestro sistema, eh, Sí, de nuestro nuestro, sistema de vida, sí. digamos, es la vena principal, ¿no? Ujú, Entonces, si llegamos nosotros con eso, con el término más moderno que se llama conectividad, que no solo es la ruta, sino los aeropuertos, los aeródromos, las terminales de ómnibus, la parte digital por los celulares, vamos a incitar al privado para que vaya e invierta en una claro. estación de servicio, un supermercado, unas cabañas, un hotel, una hostería. Eso te va a impactar. Bueno, el intendente de Chosmalal estaba, el otro día charlamos allí, que estuvimos en la fiesta del Chivito, en una nota se emocionó, lo cual me pareció muy noble, porque cuando los dirigentes se emocionan es porque le están poniendo el corazón a lo que hacen, ¿no? Eh, por el tema de la ruta que va a ir derecho, digamos, que no vamos a Claro, tener que pasar por es, Zapala. esa siempre digo, digamos, vamos a ir por la hipotenusa, ¿no? Por el Sí, cateto claro, opuesto y el está cateto bueno, adyacente. sí, Es sí. decir, vos de Neuquén, si los oyentes se Es imaginan, chiste de ingeniero ese. sí, bueno, exactamente. Es decir, vos tenés que ir de Neuquén Sí, para ir al noroeste tenés que ir primero al oeste hasta Zapala sí, y después subir hasta Chomalal, es decir, por los que se acuerdan un poco de Pitágoras, digamos, claro. cateto opuesto y adyacente. Estamos haciendo el camino más largo para hacerlo más corto. Ujú. Y yendo por la hipotenusa, que sería la ruta 7, vamos a ahorrar alrededor de 100 kilómetros o una hora y pico de viaje para esa zona. Ahora se va a pavimentar el Rahue. Ujú. Eh, debe ser una obra compleja. Ya me estoy yendo más a Sí, aprovecharme de tu profesión y tu experiencia en obra pública. Debe ser una obra compleja esa, ¿no? obvio. Porque uno Ra- la baja con ripio y parece que no fuera fácil de apuntalar ese camino. No, va a tener muchas obras de arte seguramente, Ujú, obras de arte, muros de claro. contención, gaviones, en fin, no solo la pavimentación de la ruta. Y por otro lado tenés las veas climáticas.
que depende de los inviernos. Es decir, cuando vos decís, bueno, ¿esta hora cuánto va a durar? 24 meses, 10 meses. Podés trabajar 4 meses al año, tal vez, o 5. Exactamente. 4, 5, 6, 7, Sí. depende de los inviernos. Este invierno particularmente fue duro porque empezaron las nevadas en mayo y ya en mayo te costaron ya toda la posibilidad de seguir avanzando. Pero bueno, vale la pena esos desafíos. Eso es lo que nos va a quedar a los neuquinos. Bien. Tenemos que poner toda nuestra gana, nuestro corazón. Yo siempre digo, fíjate vos, y como dato, ¿no? Neuquén tiene depende, yo me guío mucho por los datos del Consejo Vial Federal, que es el órgano rector de todas las vialidades a nivel país. Nosotros figuramos casi con menos de 1.100 kilómetros. La red provincial son 7.000, un poquito más de 7.000 kilómetros, Sí. para hacer números redondos. Adentro de la provincia hay 7.000 kilómetros. 7.000 de rutas provinciales y tenés 1.458 kilómetros de rutas nacionales. Sí. Entonces, para hacer la red vial de Neuquén, tenés que sumar lo provincial más la nacional, claro, que te da alrededor de 9.000. Pero hablando solamente de rutas provinciales, tenés un poco más de 7.000 y tenés un poco más de 1.000 pavimentados. Y de ese 1.000 pavimentados tenés que hacer mucho de repavimentar. Estamos muy por debajo de la media nacional nosotros. Entonces nosotros tenemos que llegar a San Luis, a Córdoba, que tiene el 36% pavimentado, pero 16.000 kilómetros de rutas provinciales, es decir, casi el doble, un poco más que el doble de Neuquén. Entonces nosotros tenemos que apuntar casi entre el 40 y el 50% de rutas provinciales pavimentadas. Eso significa que tenés que hacer un poco más de 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros, más los puentes. Son 2.500 millones de dólares más o menos. Y quizás un poquito más. Y más. Y quizás un poquito más, estás hablando de 3.000 millones. Fíjate vos que ya en eso tenés el déficit de 3.000 millones de dólares. Claro, solamente en conectividad. Ahora sí, después tenés que sumarle los servicios en cada población, que llegue la educación, con todo, la cloaca, que la parte sanitaria, la seguridad y vivienda. Claro. Todos los servicios básicos, ahí debe tener fácil otros 2.000 millones de dólares. Estamos en 7, 8 palos. Y estás arriba de los 5.000. Por eso yo te digo siempre que el déficit de la infraestructura en Neuquén está bastante más arriba de los 4.000. Yo te diría, siendo cauto, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de déficit en infraestructura. Ese déficit. Sí. Y encima no, por suerte. Sí. Por suerte estamos creciendo, tenemos los dolores del crecimiento, no los dolores de la contracción. Claro. Tenés el dolor del crecimiento. ¿Y qué significa el dolor del crecimiento? Es que, como sucedía acá en Neuquén, vos llegabas hasta la calle, cuando decíamos con Peche, vamos a llegar hasta la calle Godoy, y de Godoy ya no es más el límite, es Rode. Y cuando llegabas a Rode te la habían corrido a Necochea. Claro. Y cuando llegabas a Necochea te la habían corrido a Crucelle. Y cuando llegabas a Crucelle, por suerte ya tenía el límite con Plotier. Pero ese es un poco lo que le va a suceder, o le está sucediendo a la provincia, en muchos lugares de nuestra provincia. Fíjate vos, Añelo y Rincón de los Sauces se van a explotar. San Martín y Villa Langostura. Sí. Hoy ingresar a San Martín de los Andes y no en vacaciones ya es un trastorno. A pesar de todas las modificaciones que se le hicieron al ingreso, ¿no? Que en su momento fueron importantes, digo. Ya no tenés, ya tenés un problema. Ya tenés estrés para entrar, Exactamente. Entonces, fíjate vos, eso te lo produce el crecimiento que ha habido y que va a haber los próximos años. Entonces, tenés que atender a ese déficit más todo eso. Así que los neuquinos tenemos un desafío por delante muy importante, pero sobre todo muy apasionante. Yo siempre digo, va a ser muy vertiginoso vivir en Neuquén. Neuquén va a ser vértigo. Porque es con proyectos futuros, no es estar tratando de atajar el chubasco. El vértigo del crecimiento. Claro. No digamos crisis de crecimiento, porque eso decía Alberto Fernández. Yo digo dolores del crecimiento. Se entiende. No digo crisis del crecimiento. Es todo lo que implica crecer al ritmo que tenemos que crecer. Claro, es decir, vos haces una planta de agua, decís, voy a hacerlo para tantos habitantes. No, resulta que en menos tiempo de lo que vos tenías planeado, te creció el doble o el triple. Te voy a hacer la última, Guille, que me quedó en el tintero del tema Gloria Ruiz, para cerrar la nota. ¿Tenés posición tomada con respecto al avanzar en algún juicio político o algo por el estilo? ¿Lo han discutido? No, esto es de ayer, no se discutió nada. Bien. Todavía. Yo por lo menos en mi bloque no se habló, seguramente
en estas cuestiones hay que ser cautos y serios, Sí, digamos, ¿no? sí, no podés salir el otro día con Sí, cosas así. exactamente. Seguramente vamos a consultar a los asesores del bloque que tenemos Claro, y a nosotros. la propia justicia a ver qué hay de todo Ob- esto, o- ¿no? obviamente a toda esta resolución, en qué va a devenir todos estos allanamientos, y en función de eso seguramente vamos a actuar. Guillermo Monzani, muchas gracias, muy gentil como siempre por haber venido al estudio. Gracias en serio. Muy agradecido, Santiago, y gracias por la invitación. Gracias. El diputado ingeniero Guillermo Monzani, aquí, diputado provincial, en el canal 24/7, en nuestro canal y en AM 550. Vamos a la tanda, ya venimos.